Hoy vamos a hablar de lo que es FODA. A lo mejor piensan que es algo difícil, no es tan difícil. Es simplemente 4 variables que, que tenemos que tener siempre en mente. Lo podemos hacer para nosotros personal, podemos hacerlo para una empresa o negocio que estemos formando, también para alguna marca o producto o servicio que deseamos implementar. Esto lo podemos hacer para cualquier cosa. Así que vamos a estar hablándoles prontitamente de esto. Yo puse un blog ayer, lo pusimos en Business Squad, hablando sobre lo que es FODA, lo que significan las 4 variables y cómo podemos hacer uno. Hoy lo que les quiero decir es más o menos un diagrama de cómo entonces poder desarrollarlo para luego entonces lograr su implementación. ¿Okay? Si tienen preguntas me pueden escribir. Ay, gracias por compartirlo. Me pueden escribir al inbox de la página de Business Squad. Vamos a estar pendientes ahora mismo para aclarar dudas. También nos pueden aclarar, preguntarnos en vivo y podemos contestarles. Si no, pues también tienen nuestros números de mensajes de WhatsApp para también poder contestarle las preguntas que tengan sobre lo que es FODA. Esto es muy fácil. FODA se divide, son 4 variables que en español se le conoce como FODA, hay otros países latinoamericanos que se le conoce como DAFO, en inglés se conoce como SWOT Analysis, pero aquí en Puerto Rico pues también se estudia como es lo que es FODA. FODA son 4 variables principales en lo que son negocios. Tenemos lo que son fortalezas, tenemos las debilidades, tenemos las oportunidades y también tenemos las amenazas. ¿Por qué Business Squad quiso hablar un poquito de FODA? Porque recientemente escuchamos una noticia del gobierno de Trump implementando o eliminando este acuerdo comercial que hizo entonces con Cuba, y obviamente hay muchos empresarios que nosotros conocemos que se dieron la oportunidad de crear o hacer negocios en Cuba, y obviamente esto es una amenaza dentro de nuestro negocio. Hay que entonces empezar a tomar otros rumbos, tomar otras acciones para que entonces nuestro negocio no se perjudique, y por eso es que tenemos que tener este análisis bien claro. Yo les voy a compartir en un diagrama ya mismito qué se puede hacer en cada una de las áreas, pero es importante que no lo vean como algo complicado, es algo bastante fácil, tenemos que ir por pasos. Ponemos las fortalezas, ponemos nuestras debilidades, así mismo hacemos con las oportunidades y con las amenazas, ¿ok? Así que este cuadrante que van a empezar a ver es lo que les acabo de mencionar, son las 4 variables, se dividen en análisis interno y un análisis que tenemos que hacer externo. Eso es súper importante. ¿Ok? En fortalezas, ahí nosotros debemos escribir cuáles son nuestras capacidades, ya sean personales o también nuestras capacidades dentro del negocio. Por ejemplo, llevar muchos años de experiencia en el mercado, tener un equipo bastante sólido, etc. Tenemos que especificar nuestra diferenciación, eso es una fortaleza. ¿Por qué? Porque yo me diferencio del mercado, porque yo soy mejor que los demás. Esos son mi diferenciación. Las ventajas. Eso es una fortaleza, ¿por qué? Porque qué ventaja tiene Mildred, o qué ventaja tiene Business Squad, o qué ventaja tiene su negocio versus los demás en el mercado. Siempre van a haber unas áreas que tenemos que mejorar. Esas debilidades de probablemente otras empresas o negocios pueden ser entonces mis fortalezas. Y las opiniones o testimonios. Esos reviews que nos dan, ese feedback de que qué bueno que están haciendo, qué bueno que van así, son reviews que nos fortalecen a nosotros y sabemos que vamos por buen camino. Pues esos reviews son bien importantes tenerlos siempre en cuenta y analizarlos constantemente para que nos recalquen a nosotros que somos buenos en X cosas. Damos un ejemplo, por ejemplo, el tener un buen equipo es una fortaleza, experiencia en el campo que tengas, una buena calidad. Otro ejemplo es la cartera de productos, tener una variedad de productos o variedad de servicios, eso nos da una fortaleza porque no nos recostamos de un solo producto. Nuestra fidelización puede ser también una fortaleza porque de la manera en cómo tú
fidelizas a tu cliente, logras que siempre esté atraído a tu negocio o a tu persona, es una buena forma. Igual los valores añadidos son bien importantes, que cuando vayas a hacer un negocio en tu producto o en tu servicio, entonces pongas un valor añadido para que esa persona pues la reconozcas también. Objetos personalizados. Ay, Nelson, gracias. Los objetos personalizados, ¿por qué? Porque estás haciendo algo diferente en el mercado. Y eso es una fortaleza, porque a lo mejor todo el mundo puede hacer, en el caso de que se acaba de conectar, lámparas, pero si yo hago una lámpara personalizada o si yo hago una mesa personalizada, pues entonces eso es una de mis fortalezas, no soy del montón. Igual financiamiento, si yo voy a comenzar un negocio con bastante capital para invertir, eso es una fortaleza versus a lo mejor otras personas que no lo tienen. Y entonces vemos el área de fortalezas. Déjame poner esto un poquito pequeño para que me sigan viendo, para no perderlos de vista. Espérate, vamos a ponerlo por aquí. Así me ven a mí y ven el análisis. Importante, se suscriben al newsletter vayan a la página web, que es businesssquadsos.com, se suscriben al newsletter, vamos a estar enviándole este formato y otros formatos también. Déjame ponerlo también por acá, porque aquí no lo veo muy bien. Ok, vamos entonces para las debilidades. Las debilidades son mis áreas a mejorar. Volvemos a decirlo, puede ser personal o puede ser en el área tuya de tu negocio. Por ejemplo, en el área personal de Mildred, yo sé que debo ser un poquito más organizada. Eso yo sé que es una debilidad y tengo que empezar a trabajar en ella. Pero lo tengo que escribir y tengo que estar constantemente monitoreando cuáles son mis debilidades. Otras debilidades pueden ser los problemas a surgir en el negocio mientras estemos haciendo el plan de mercadeo, el plan de negocio, etcétera. Es bien importante poner qué problemas pueden surgir que sean entonces mi debilidad. Las desventajas igual. ¿Qué desventajas yo puedo tener que sea la fortaleza de otro negocio? Tienes que escribir todas esas desventajas, igual las opiniones y testimonios que ahorita hablamos. Si hay algún review que sea negativo, que puede ser en calidad, en servicio, en precio, en accesibilidad, pues entonces yo tengo que trabajar en esa debilidad para entonces convertirla en una fortaleza. Por eso son buenos, aunque algunas personas no los acepten, pero siempre son buenos un review que a lo mejor es negativo, porque entonces a mí me da una ventana para yo siempre mejorar. Y no hay compañías perfectas, no hay producto perfecto, las personas tampoco somos perfectas, así que siempre vamos a estar pendientes a qué área podemos mejorar y buscar esas debilidades, ponerlas como fortaleza. Algunos ejemplos que puse son pues falta de financiamiento. La mayoría de las empresas en Puerto Rico o microempresarios comenzamos sin cero capital. Y eso puede ser una debilidad, porque si al mismo tiempo hay una persona haciendo el mismo tipo de negocio con mi misma idea, con mucho financiamiento, ya entonces eso es algo que debo trabajar. En eso deben entonces investigar un poco más. Si mis costos son muy elevados también puede ser mi debilidad. Tengo que entonces buscar qué sustitutos de costos o de productos yo puedo entonces, valga la redundancia, sustituir para entonces no quedarme corta. Las faltas de recursos igual. Si tengo mucha competencia es otra de mis debilidades. ¿Por qué? Porque tengo que entonces buscar qué parte están dejando de crear necesidad mi competencia para entonces yo atacarla. Un producto limitado es lo mismo. Vamos a suponer que quisiste comprar en China 500 gafas y vamos a vender, las gafas fueron un boom, pero probablemente cuando fui a volver a comprar gafas ya están out of stock, pues entonces mi debilidad es que yo tengo que medir realmente cuánto inventario yo necesito según mis proyecciones de venta que tengo pronosticado. Falta de compromiso igual. Muchas personas que comienzan a hacer negocios en Puerto Rico, y esto también surge a nivel global, se caen porque comienzan bien fuerte y luego se van cayendo porque siempre van a haber obstáculos y dejan de tener ese compromiso con su audiencia o con sus clientes, etc. Y obviamente pues esa falta de compromiso se convierte en una debilidad. Falta de motivación. Gracias, Marina, por unirte. La falta de motivación también va atado a lo que acabo de decir de falta de compromiso. Falta de capacitación. Ahora mismo hay muchas personas que están comenzando a emprender, a hacer diferentes negocios, personas que tienen un trabajo full time y están haciendo un negocio pequeño, ya sea un coffee shop, un food truck, etcétera.
Si tú no sabes de la industria, eso no puede ser un obstáculo para tú crear un negocio, pero sí te tienes que capacitar, sí tienes que conocer sobre la industria que vas a hacer o del negocio, o si no sabes, unirte a alguien que sepa. Es bien importante y nosotras siempre lo recomendamos, tienes que capacitarte, capacitarte y capacitarte. Esos son dentro de algunas debilidades que deben comenzar a buscar entonces. Ya hablamos de fortalezas, ya hablamos de debilidades. Si esto se les hace un poco difícil hacerlo para su negocio, primero entonces háganlo en su área personal y una vez le vayan cogiendo el truquito, pues entonces lo manejan en área de negocio. En oportunidades, ya eso es un análisis que tenemos que hacer a nuestro alrededor. Ya no solamente depende de mi persona o de mi negocio o mi idea de negocio, depende de muchos factores. Pero las oportunidades son muy buenas variables para yo aprovecharlas y convertirlas o monetizarlas o convertirlas en mi fortaleza. Entre ellas está el desarrollo de circunstancias externas. Eso puede ser en algún momento que mi competencia probablemente dejó de distribuir o de vender o de proveer algún servicio o un producto, yo ataco obviamente esa oportunidad y la convierto, la monetizo y la puedo convertir hasta en una fortaleza. Por eso hay que estar siempre pendientes al movimiento de tu ambiente externo. Necesidades versus solución. Ahí hay muchas oportunidades y estamos hablando recientemente y lo hemos dicho mucho, también lo hemos escuchado sobre los nichos. Es bien importante no necesariamente atacar un montón de público, un montón de personas que tengan una necesidad, sino atacar un nicho en particular. Y entonces ahí tú le ofreces de las necesidades que ellos tienen o del problema, le ofreces una solución y ahí entonces podemos buscar qué oportunidades actualmente. ¿Cómo me adapto al ambiente o cómo me adapto al entorno? Eso es muy importante porque lo podemos crear como una oportunidad. Si yo soy una persona que rápido me adapto, pues eso es mi oportunidad para yo entrar de lleno al mercado. Algunos ejemplos que ponemos son una buena tendencia o nuevos segmentos. Como le dije, busquen qué nicho realmente necesitan o tienen una urgencia de una necesidad o de un problema y lo atacamos. Tendencia, pues mira, por ejemplo, los spinners ahora de los niños, eso, si estás trayendo un juguete relacionado a los spinners, parecido, etcétera, pues es una manera fuerte de entonces, o una oportunidad de poder entonces atacar ese mercado. Auge de un producto, por ejemplo, los mismos spinners que acabamos de decir. Urgencia de la necesidad. En Puerto Rico hay una urgencia increíble de transportación. Ahora mismo sí, sé que tenemos los taxistas, ahora entró Uber, probablemente después puede entrar Lyft, entró una compañía puertorriqueña de que provee servicios a las mujeres que se llama Pink. Esa urgencia de necesidad según el nicho que ustedes estudiaron o están pensando atacar, eso es una oportunidad full. Posicionamiento es otra oportunidad. Si yo tengo unas buenas estrategias para lograr posicionarme rápido en el mercado, yo tengo una ventana súper grande y un porcentaje bastante amplio de que mi negocio va a ser exitoso. Creación de alianzas, eso es también súper importante hoy en día. No podemos pensar en que todo el mundo que haga mi mismo trabajo o en que todos los abogados o en que todos los doctores es mi competencia directa. Tenemos que empezar a crear alianzas. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico somos son más de 10.000 negocios registrados de microempresas registrados. Así que imagínate, si una persona piensa atacar un mercado tan enorme, eso es imposible. O sea, siempre va a haber, como nosotros decimos, siempre va a haber bizcochos para todo, el pedazo de bizcocho para todo el mundo. Así que es muy importante crear alianzas porque si en el momento que yo no puedo ofrecer mi servicio, pues a lo mejor recomiendo o subcontrato, etcétera. Otra de los ejemplos son nuevos canales de venta. Existen nuevos canales de venta. De hecho, en la charla que nosotros damos de Negocios 2020, abrimos un poquito la ventana de que existen nuevos canales de venta que ya no son los tradicionales, que no tienes que estar llamando todo el día a tu cliente para hacer citas, para dar un feedback, para que te compren, para que te cierren. Ya eso está un poco out. Ahora existen unos nuevos canales de venta, unos nuevos modelos de negocio igual, en el cual si tomamos ventaja y lo tenemos como oportunidad, que es lo más importante, es otra ventana súper amplia para poder entonces monetizar y empezar con el pie derecho dentro de nuestro mercado.
¿Ok? Y los nuevos modelos de negocio, eso ni se diga. Nosotros en las charlas de negocios 2020 damos un sinnúmero de ideas que la gente sale en shock, pero nos encanta ofrecerla por eso mismo. De hecho, estén pendientes porque después podemos hacer un live. Esas charlas duran sobre 2 horas, pero podemos hacer una charlita de 10 minutitos para explicarles un poquito de qué se trata. Vamos entonces al último cuadrante, que es amenaza. En amenazas es donde más difícil nosotros vamos a tener control, pero es la que siempre tenemos que estar pendiente, porque una amenaza de la noche a la mañana, el negocio se nos puede caer abajo. En la charla de negocios 2020 nosotros decimos que los cambios antes ocurrían cada 20, cada 30 años. Un cambio ahora puede ocurrir en un año, en meses o en una hora. Lo que comencé a decir está comenzando el live, que fue sobre el anuncio de Trump del cierre con el comercio en Cuba. Eso fue prácticamente un anuncio de 1 minuto. Si las personas no tenían esto como una amenaza, es entonces un poco difícil ver cómo podemos actuar de manera rápida, porque el negocio no espera, los cambios no piden permiso. Otro de los ejemplos que siempre podemos tener en amenazas, que lo tengo aquí como obstáculos externos, muchas veces son leyes o reglamentos que de la noche a la mañana se aprobó una ley, por ejemplo cannabis, se aprobó un reglamento para hacer un cannabis medicinal legal, pero siguen nuevos reglamentos, nuevas enmiendas, las personas ya han puesto dinero, ya han hecho inversiones, ya tienen el negocio corriendo bajo unas reglas o unos estatutos, y si el gobierno entonces sigue cambiando estos patrones, pues mi negocio se va a ver afectado porque nunca va a arrancar. Pero yo tengo que tener siempre lo que son leyes reglamentarias, políticas, reglamentos, arancelarias, lo que sea, lo tengo que tener estipulado bajo amenaza. El ofrecimiento de mis competidores es otro punto importante. ¿Por qué? Porque si yo entro al mercado analizando que mi competidor nunca va a entrar con mi producto o con mi servicio, pues entonces es difícil. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro competidor nos puede igualar y muchas veces nos puede hasta superar. ¿Qué amenazas impiden mi adaptación al entorno? Es lo mismo. Mira, por ejemplo, si tú vendes plátanos o yautías en la plaza y pasa un huracán, eso es una amenaza. ¿Qué tú vas a hacer si pasa una tormenta o una inundación, se lleva las plantaciones, tú tenías una frutera o tenías, en mi caso, mi ejemplo, o tenías un negocio que depende de ese producto, pero no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Esos puntos los tienes que tener siempre en amenaza. En ejemplos, aquí ponemos nueva competencia o competencia más agresiva. Es bien importante esto porque ahora casi todas las competencias están entrando online. ¿Qué pasa ahora mismo si tú vas a crear una boutique de ropa, por ejemplo, y pones un local, pones la boutique bella, el sitio céntrico, ejemplos, trajes de baño, se me ocurrió ahora, pones una boutique de trajes de baño hermosa en San Patricio, en Guaynabo, en Plaza, en donde quiera. El boom de personas que están creando páginas web de e-commerce de trajes de baño, obviamente eso lo tienes que tener como una amenaza. Lo pasas a oportunidad si de una vez tu tienda haces un e-commerce o una tienda online. Y ahí entonces mueves una amenaza a una oportunidad. Pero si nunca visualizas que eso puede ser una amenaza, que una competencia tuya puede traer trajes de baños online, entonces tu negocio puede estar en riesgo. Por eso es bien importante hacer este ejercicio. Lo próximo son, como les dije, la tecnología. Siempre le preguntamos al cliente, ¿tú tienes la tecnología como amenaza? ¿La tienes como oportunidad, como fortaleza, como debilidad? Tecnología puede estar en los 4 renglones. Se pueden repetir, eso no tiene que ver. Pero la tecnología, si la tienes como amenaza, tienes que entonces darle un stop a tu idea de negocio o a tu plan de trabajo y buscar cómo yo puedo implementar la tecnología a una oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora todo está siendo tecnológico. Si no eres tecnológico, tienes que coger entonces cursos y capacitarte para aprender un poco más sobre cómo manejar Facebook, cómo crear mi página web, cómo estar digitalmente sociable o conectado con mi audiencia. Tienes que entonces ponerte update o al día para entonces pasar esa amenaza a una oportunidad. Las nuevas legislaciones o leyes, como mencioné ahorita. Mira, otro ejemplo, el de en Cabo Rojo, las bolsas plásticas. Si un negocio no tiene eso implementado o como una amenaza, si esa ley que ya lo pusieron, la ponen de la noche a la mañana y yo no tengo un plan de cómo poder salir de esa amenaza, también mi negocio se ve afectado. Y otro ejemplo que se me había ocurrido, que pasó, de hecho,
En Salinas, ay, gracias Eury por unirte. En Salinas, por ejemplo, yo conozco un sitio, conozco varios, pero ese es el que me viene a la mente. Era un restaurancito parecido, es como una lechonera, en donde siempre ha sobrevivió por años de la carretera principal, la carretera vieja que va de Salinas a Ponce. Y obviamente el tráfico era bastante y todo el mundo se paraba ahí, se bebía su cerveza, siempre habían caballos, la gente se paraba a comer, eso era un boom. De repente hicieron un anexo que en vez de en la carretera principal pasara por al frente, iba a pasar por detrás y iba a pasar bastante lejos. Ya eso se convierte en una amenaza porque eso fue una ley, lo implementaron y yo no lo tuve en cuenta. O sea, nunca a mí se me ocurrió que iban a cambiarme mi tránsito y obviamente yo me iba a afectar. Esas personas tuvieron que hacer unos arreglos y invertir en mercadeo para entonces, cuando la persona diera el redonder, entonces hacer que ellos regresaran para que pudieran entonces visitar su establecimiento. Por eso en los negocios nunca nos podemos dormir, siempre tenemos que estar pendientes de todo a nuestro alrededor, dentro de nuestra organización o empresa, como también en lo externo. Por eso es que volvemos, este análisis es bien importante. Otro puede ser la globalización, puede ser una amenaza, pero es bien importante que hoy en día lo pongamos como oportunidad y también los cambios de hábitos. O sea, son muchos puntitos importantes. Mi mamá se unió, hola mami. Es bien importante que hagamos este análisis, como les dije. Si se les hace complicado, importante, vamos a hacerlo primero personal. Vamos a buscar nuestras fortalezas, vamos a buscar nuestras debilidades, oportunidades y nuestras amenazas. Y una vez lo hagamos personal, vamos entonces a trabajarlo a nuestra empresa, organización o a nuestra idea de negocio y así entonces le vamos cogiendo el truco. Importante, no crear el papel y dejarlo engavetado. Esto se tiene que analizar periódicamente porque esto se tiene que ir moviendo. Mis fortalezas se quedan siempre fortalezas, mis debilidades vamos a tratar de moverlas a fortaleza. Mis oportunidades, siempre tengo que estar pendiente a que ninguna se me caiga esa oportunidad o añadir oportunidades nuevas. Pero mis amenazas tenemos que entonces convertirlas a oportunidades. Por eso es que tenemos que estar constantemente pendientes.